fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este viernes de BPS News. Y pues ahora vamos a hablar de un tema muy interesante en tópicos fiscales, que ¿es bueno endeudarse? Recordemos, Álvaro, que varios de nuestros radioescuchas nos están preguntando y nos están pidiendo que hablemos sobre temas de finanzas personales, y por eso se ha hecho este programa el día de hoy. También es importante hablar de lo que es una cultura financiera, ¿no? Claro. Después pasaremos con nuestro entrevistado, con Daniel Urias, quien también se dedica a esta parte de las finanzas personales y que nos podrá apoyar con algunos tips y también nos dirá él qué es lo que hace. Y adicionalmente, pues nuestro tercer bloque, Álvaro, de noticias de esta semana, que pues creo que desde marzo ha estado muy movido todo, entonces pues estaremos con nuestras noticias de esta semana. Entonces, pues, bienvenidos a todos, bienvenidos, Álvaro, y pues comenzamos. Comenzamos. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Bueno, pues ya estamos con este tema tan interesante de ¿es bueno endeudarse? Y fíjate, Álvaro, que muchos de los empresarios, de las personas que empiezan un nuevo negocio, inclusive de las personas que empiezan a trabajar, de repente nos hacen esta pregunta: oye, ¿tomo un crédito? ¿No lo tomo? ¿Utilizo la tarjeta? ¿No la utilizo? Y creo que es muy importante comentar este tema, cómo sí y cómo no. Yo creo que, Liz, te recordarás hace muchos años tú y yo. Yo no había pedido nunca un crédito. No me dejarás mentir. Nunca había pedido un crédito, trataba de pagar todo al día. Era de esos muchachos jóvenes que trataba de cumplir al día sus obligaciones. Y la primera vez que llegué a pedir un crédito, ¿qué fue la sorpresa? Claro, te dijeron que no. Me dijeron que no me podían dar crédito, y le dije, oiga, ¿y por qué no? Si no le debo a nadie. Y me contestó el señor, me acuerdo, de una agencia automotriz, fuimos juntos. Me dijo, ¿y por qué no? Porque no sabemos si sabe pagar. Claro, no hay un historial que diga que eras buen pagador. Entonces, primera lección, hay que hacer historia. Claro. Hay que hacer historia de si soy buen pagador. Ojo, también va a haber el que haga historia de que es muy mal pagador. Claro, a lo mejor si tienes, voy a poner el caso, un plan de teléfono de 200, 300 pesos que carguen a tu tarjeta de crédito, pues a lo mejor la cargan a tu tarjeta, llega tu fecha de corte y pagas el total de esa deuda. Creo que eso es importante, ir haciendo una historia crediticio. Recordemos que hoy en día hay un buró de crédito que cada uno de nosotros puede consultar. Este buró de crédito es gratuito y ya después, si lo requieres durante un año más veces, ya te cobran. Que es importante también, en ese buró de crédito aparece un score, y este score lo que te dice es, mediante un semáforo, en qué parte de la población estás. Si estás en rojo, porque estás en rojo; si estás en amarillo, porque estás en amarillo; pero si estás en verde, también a qué porcentaje de la población perteneces. Entonces, inclusive en la parte de los impuestos, Álvaro, pues sabemos también que si vas pagando con regularidad, pues el SAT te ve como un contribuyente cumplido, y si quedas a deber, entonces en tu expediente empieza a aparecer que hubo una complementaria o que estás pagando recargos, y entonces también esto te puede llevar a este historial. Pero entonces hay que entender, Liz, que toda aquella persona que crea o piense que si es bueno o malo endeudarse, debe de tomar la primera experiencia. Claro. Debe de tomar una experiencia de aprender a endeudarse. Y yo les voy a decir a todos nuestros amigos, Liz, con todo respeto, a tu pregunta, ¿será bueno endeudarse? Y yo te voy a decir, sí es bueno endeudarse en la medida que puedas pagar tus compromisos. Si tú te endeudas por encima de tus compromisos, no vas a poder hacer frente y vas a comenzar a caer en esos historiales de no cumplimiento. Claro, recordemos, Álvaro, que cuando uno tiene un crédito, que puede ser con una tarjeta de crédito, con una línea directa,
a lo mejor con un crédito hipotecario, con los mismos créditos del Infonavit. ¿Qué es lo que pasa? Es un dinero que hoy no tienes. O sea, no es que sea una extensión de tu sueldo. Muy bien no eso. es tengo 10,000 para gastar en lo que quiera o el Infonacot me presta, ¿no? Pero los chavos, yo los he visto, ya por fin me dieron tarjeta, 5,000 pesos, ya ven que tienen 5,000 pesos más. Sí, entonces hay que delimitar que no es una extensión del sueldo y que ese crédito se va a tener que pagar, ¿no? Una de las situaciones, hablando de energía, es que así como tú disfrutas ir y comprar, a lo mejor ya compré el teléfono que tiene 4 cámaras y que salen 2 en la pantalla, con el mismo gusto que vas y compras ese teléfono, con ese mismo gusto debes pagar la tarjeta. Sí, claro. Porque ¿qué pasa? Entonces voy, compro y cuando tengo que pagar entonces me enojo, ya no me gusta y me escondo. Entonces tú debes de ver cuál es la capacidad que vas a tener, como decías, para pagar ese tipo de gastos que tienes. Entonces lo primero que habría que decir es, a ver, ¿qué ingreso tienes? Y en base a eso, ¿cuánto estás dispuesto a generarte como deuda para que estés pagándolo en tu tarjeta de crédito? Exacto. Y 2, aprender, alguien me ha preguntado a mí, Liz, ¿es bueno pagar intereses? Y yo les voy a decir, es bueno en la medida que no te ahoguen. Claro, y en la medida que generes el ingreso para pagarlo. Claro. ¿No? Porque esa sería como una de las medidas. Si a lo mejor a ti te queda un remanente de 2,000 pesos al mes y tú te estás comprometiendo a pagar 3,000 pesos cada mes, de lo que sea, de un coche, de una televisión, de ropa, pues finalmente vas a acabar como quebrado, lo que llamamos, ¿no? Y en ese sentido, pues no te va a dar para pagar, y es donde la gente empieza a pagar solo esos pagos mínimos, y entonces pues están endeudados de por vida. Yo te preguntaría, Liz, ¿tú crees que es importante que la gente, todos nuestros amigos que nos escuchan, apuntasen todo lo que gastan? Sí, fíjate. Llevas en una libretita y ahí vayan apuntando por día todo lo que gasten. Sí, fíjate que es una de las recomendaciones de las finanzas personales, conocer en qué gastamos. Y no siempre con el afán de decir, no gastes, ¿no? Muchas veces escuchamos, tal vez en muchos lados, de, no, si no hubieras comprado esa cajetilla de cigarros, ya tendrías un Ferrari. No. Y vemos gente que no se ha fumado la cajetilla y tampoco tiene un Ferrari. No. Entonces, finalmente se trata de que tú sepas en qué gastas, ¿para qué? Porque a lo mejor no te has dado cuenta que estás gastando mucho en un rubro que tú lo ves como que en realidad no pinta, pero también porque te puedes dar cuenta de cuánto tienes que generar. Oye, yo quiero andar en este coche, yo quiero traer este celular, yo quiero irme a comer a este lugar, y entonces, ¿qué tengo que hacer para generar el ingreso? Tienes que generar el ingreso suficiente para pagar esos placeres. Exacto, entonces es un indicador. A veces nos hemos dado cuenta que cuando tú haces este análisis, resulta que a lo mejor, voy a pensar, estás pagando el internet en una compañía, estás pagando la televisión de cable en otra, y a lo mejor estás pagando el teléfono en otra. Y resulta que a lo mejor tomando un paquete de la compañía que sea de tu elección, vas a acabar pagando menos que si los compraras por separado. Entonces, una recomendación es revisa qué estás gastando. Claro. Revisa con qué asiduidad. Y a lo mejor vas a ponerle atención a los 2 o 3 rubros donde más gastas. Exacto. Y verás si es verdaderamente necesario ese gasto o no. Claro, y también la parte de lo que tú decías, ¿qué tasa de interés? A veces voy y necesito comprar un refrigerador, una estufa, una televisión, y resulta que a la casa que voy me cobran muchos intereses, y entonces acabo pagando 2 veces o 3 veces el producto que si yo hubiera ahorrado, o que si encuentro un establecimiento donde me lo den sin intereses, pues en realidad voy a pagar menos. Entonces, puede parecer que, o decimos que no nos gustan los números, pero yo creo que cuando se trata de dinero, pues a todos nos gusta tener más dinero. Claro. Entonces, viéndolo así, pues es más fácil el análisis que se haga de las cosas. Fíjate que voy a darles una recomendación de viejito, porque me la daba mi madre. Y en aquella época me decía, distribuye en tus 10 principales gastos, distribuye cuánto va a ser, y tienes en base a la experiencia, como tú lo has dicho, Liz. La experiencia es, ya hice mi cuadernito y apunté mis principales gastos en un mes. Ya sé cuáles son los gastos más frecuentes. Entonces, distribuye tu dinero que tienes en esos sobres, en esos 5 o 10 gastos.
y vas a ver que de repente puedas gastar más en uno o menos en otro, pero ya tienes más o menos orientado cómo vas a ir llevando tu gasto. Claro, y a lo mejor, fíjate, esto que dices de los sobres es bueno, porque a lo mejor voy a poner el caso de un gasto, la luz. La luz se paga bimestral, entonces no es lo mismo que si tu recibo llega de 300 pesos, pagues 300 pesos en un mes, a que guardes cada mes 150. Claro. Entonces, creo que sí te lleva a ser más organizado y te lleva a juntar el dinero. O sea, a lo mejor quieres hacer un viaje igual, oye, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto tengo que abonar al viaje? Y entonces vas juntando o vas haciendo un pool con los amigos y entonces vas juntando para ese viaje para que te sea más fácil irte y poder tener dinero para gastar. Pero regresando a la pregunta, ¿es bueno endeudarse? ¿Hasta qué grado, Lisbeth Vidal, tú recomendarías a una persona poder endeudarse? Sí, fíjate que la parte importante es, primeramente, la capacidad de pago que tengas, cuánto te está quedando después de salir con tus gastos de comida, tus gastos de renta, tus gastos de servicio, ya hay un excedente. Entonces, lo primero es esta capacidad de pago. La segunda recomendación o tip que yo diría es esta parte de ¿para qué te estás endeudando? Muchas veces nos endeudamos por bienes que son de poca duración. Ejemplo, a lo mejor voy, me compro una blusa y a lo mejor la saco a 12 meses sin intereses y resulta que a lo mejor cuando ya voy en la mensualidad, ya la blusa ya ni la uso. Ya ni la uso, ya me la acabé o ya la rompí. O ya la regalé y entonces yo sigo pagando esa blusa todavía esos 6 meses. Entonces, tal vez pensar en bienes que nos den un servicio más duradero sería donde yo pensaría en que tengo que invertir tal vez, ¿no? Invertir tal vez y dependiendo, por decir, a veces hacemos el análisis como con los empresarios y a veces no conviene endeudarse si la empresa no lo está generando. Por ejemplo, a lo mejor los equipos de cómputo, normalmente decimos hay que comprarlos, pero en ocasiones hemos determinado que es mejor que esa empresa los rente. Sí, claro. O sea, en lugar de comprar y quedarse con una deuda tanto tiempo, ¿cuánto me cuesta rentarlos? Me los actualizan, me dan el mantenimiento. Entonces, pues inclusive ya muchos bienes ni siquiera hay que comprarlos. Y puede ser el caso del auto, puede ser el caso del equipo de cómputo, puede ser hasta el caso de la casa, ¿no? ¿Cuánta gente no hay que tiene una casa muy grande que no utiliza, la renta y con esa renta, Álvaro, paga donde vive ahora y le queda un excedente para vivir? Entonces, no hay como una receta de para qué vienes y endeudarse. Cada persona es diferente. Cada persona es diferente, cada persona tiene una educación financiera diferente y entonces se tendrá que hacer el análisis con cada quien. Pero ¿qué es importante? Saber que endeudarse no es malo, que inclusive me puede ayudar a generar una historia crediticia que a futuro pues puede ser de bienestar para mí. Ojalá nos llamen, por favor, al 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987 y recuerden seguirnos a través de todas las redes buscando Buró Profesional. Por favor, estamos en Spotify todos los días también 24/7 para poder ver el programa. Sí, Liz, yo te quisiera preguntar, sí, porque aquí entramos a la parte, la gente tiene miedo de pedir prestado. Los bancos con tarjetas de crédito, ¿qué es mejor? ¿Endeudarse en un pequeño préstamo o en una tarjeta de crédito? fíjate que depende de la tasa de interés y Muy depende de también cómo puedes disponer del efectivo. O sea, no hay una regla porque depende del producto que te ofrezcan. En general, tal vez mi primera recomendación, porque a veces nunca nos lo dicen, pero de repente llegas y te dan la tarjeta de crédito del banco, luego vas a un establecimiento de electrodomésticos y te dan otra tarjeta, y luego llegas a lo mejor a una tienda departamental y te dan otra tarjeta, y de repente cuando te das cuenta a lo mejor tienes 7 o 10 tarjetas. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? O al menos lo que yo he podido hacer es ve generando historial en una sola tarjeta. No, tal vez ¿Para qué 7? Tal vez de repente nos llama la atención, ay, me va a dar puntos, ¿no? Ay, me va a dar, no sé, mensualidades sin intereses. Sí. Pero tal vez tú manejando una tarjeta
si eres joven o inclusive no tan joven, empiezas a manejar una tarjeta, vas creciendo en ese historial, el banco lo reconoce, te dan una mejor tasa de crédito y entonces con una misma tarjeta inclusive controlas mejor porque pues solo vas a tener un pago. A diferencia que digas, al 3 tengo que pagar tanto y luego al apartado no sé qué tengo que pagar tanto y luego el día 15 otro. Entonces resulta que solo estás viviendo o contando para pagar. Creo que ahí te puedes medir un poco más porque si no resulta engañoso y luego pensamos que cada tarjeta es una extensión de mi sueldo y no lo es. Entonces tal vez sería esa una recomendación que yo daría. No te puedo decir que es solo una línea de crédito o una tarjeta porque depende de la tasa de interés que te ofrezca tu banco. Fíjate que ese pequeño detalle nada más quisiera complementarlo. El hecho de las tarjetas de crédito que les dan a ustedes jóvenes son instrumentos de crédito. Y es lo mismo que un crédito bancario, pero lo que varían son las condiciones y las tasas. Hay tarjetas para jóvenes que se las dan con una tasa del 60%, es carísima. Y en cambio hay créditos que les pueden dar tal vez con un 25-30%. La diferencia es que la tarjeta la traes cargando para todos lados y puedes pagar, y la línea de crédito te la van a dar en una cuenta y solo de ahí vas a poder tomar. También hay que tener cuidado de eso. Esa gran facilidad que es gastar, que en algunas caricaturas sacan que le pasa mucho a las mujeres, también nos pasa a todos los hombres, y gastamos de más de la cuenta. Comidas, bebida, gasolina, coches, claro, y demás cosas. Y recordemos, Álvaro, que tal vez no siempre te endeudas porque gastes, ¿no? Hemos venido de una situación en donde mucha gente estuvo desempleada, mucha gente le bajaron el ingreso. ¿Es cierto? Entonces, no siempre uno se endeuda porque quiere. O sea, a veces sí es por un bien material, pero muchas veces es por una necesidad de satisfacer cosas personales. Cuando es por un bien material, ¿sería comprar un refrigerador? Sí, o una tele o algo así, pero por decir... en esta pasada época lo que sucedió es que mucha gente, pues a lo mejor compraba su súper y entonces tenía 45 días después para pagarlo y entonces ya la familia podía conseguir un ingreso o a lo mejor hacía otro trabajo, se quedaba horas extras y entonces podía cubrir, Álvaro. Entonces, yo por eso digo, la deuda no es mala siempre y cuando la sepamos manejar. Inclusive la tasa de interés tal vez en una cuenta revolvente, en una tarjeta de crédito, si estás dispuesto a pagar, pues la tasa no te debería de interesar, porque nunca te la van a cobrar, o sea... Si pagas oportunamente. Si pago oportuno y si soy totalero, pues no tendrías esta situación. ¿Qué es eso de totalero? Sí, a lo mejor yo gasté 1,000 pesos o 10,000 pesos en el mes, llega mi corte y me dice cantidad para no pagar intereses, 10,000 pesos. Pago los 10,000 pesos y entonces, ¿qué pasó? Utilicé la línea de crédito, genero un historial crediticio, no me cobran una tasa de interés y yo inclusive ocupé mi dinero 45 días para otra cosa y luego le pago al banco. Yo creo que saberlo hacer es una gran lección y esto que has dicho de aprender a pagar así tus tarjetas o tus pequeños créditos es muy importante. Sí, inclusive a lo mejor haremos un programa de los créditos del Infonavit, Álvaro. Hace poco tuvimos la experiencia de estar con funcionarios del Infonavit y cuando vemos los diversos tipos de crédito a los que puede acceder un asalariado, la verdad es impresionante y ya es para todo tipo de cosas. Nos quedamos con aquella vieja versión de solo para casas, pero la verdad tiene una infinidad de créditos que creo que es bueno que nuestros radioescuchas conozcan. Pues será un placer, Liz, que nos platiques en próximo programa sobre los créditos que hay para todos en el Infonavit, porque es una posición, un privilegio por estar trabajando. Exacto, y a lo mejor de repente, pues sabemos que hay viejos gurús de las finanzas, pero me ha tocado ver ahora de repente cuando hay que ir a las tiendas de discos, a las librerías, algunos libros que podríamos recomendar, Álvaro, como Pequeño Cerdo Capitalista, que es para quien no sabe de finanzas. Pero hace poco vi un libro que se llama WTF, ¿no? Y entonces en este libro, que es un libro naranja, la autora nos habla desde, oye, ¿qué son las finanzas? Si yo soy joven y no me interesa el dinero, si estoy poniendo mi negocio, cómo darme de alta, o sea, y te introduce a las finanzas personales de una manera divertida y de una manera
que al final te va contando anécdotas, y esto lo hace como más fácil en lugar de, pues, estudiar a los gurús de las finanzas o meterte a blogs como muy didácticos de finanzas personales, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. Sí, entonces, pues vamos al siguiente bloque de nuestro programa con la entrevista de una persona que precisamente se dedica a esto, y pues continuamos con el programa, Álvaro. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Hola, bienvenidos nuevamente, y estamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, que es Daniel Urias. Él es fundador y director de Cultura Financiera. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes. Pues muy bien, Daniel. Oye, ¿y de dónde viene tu nombre? ¿Por qué llamarle así Cultura Financiera? Pues mira, para quienes nos están escuchando, se escribe como cool en inglés, es Cultura Financiera, y la intención desde el principio de esto, hace ya casi 6 años, era hablar del tema de finanzas personales de manera cool, de manera divertida, relajada, porque desde entonces y cada vez menos, afortunadamente, yo veía que se hablaba de forma muy seria, muy cuadrada, incluso hasta aburrida y aparentemente ajena sobre los temas de finanzas personales, cuando en realidad pues es algo de todos los días, que a todos nos interesa o nos debería de interesar, y a todo mundo nos beneficia o nos afecta el hacer o no hacer algo por nuestra situación financiera. Claro, en este sentido, Daniel, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es lo que tú nos ofreces? Mira, mi trabajo de todos los días y en resumidas cuentas es generar información que sea entretenida, que sea fácil de asimilar, que sea divertida, que te den ganas de compartirla, que te lleve a reflexionar. Y todo este contenido que genero y comparto a través de diferentes redes sociales es sobre temas de todos los días relacionados al manejo de nuestro dinero, cómo nos relacionamos con nuestras finanzas, cómo administramos nuestros ingresos, cómo identificamos en qué gastamos, el reto enorme que significa prepararnos para el retiro, aprender a usar bien los créditos, que era de lo que estaban hablando precisamente hace un momento. Entonces, me dedico a la creación de contenidos de educación financiera explicados en un lenguaje sencillo, ameno y divertido. Adicionalmente, imparto conferencias para empresas tanto financieras como no financieras, desarrollo eventos que tienen que ver con este tema también de promover la salud financiera de las personas. Y algo también súper importante, yo no vendo ningún producto, no vendo ni seguros, ni tarjetas, ni afores, ni ofrezco ningún plan de nada que tenga que ver que las personas me den a mí dinero. Más bien yo les doy como la información necesaria para que cada quien, con base en eso,
pueda formarse un criterio más amplio y tenga la oportunidad de decidir mejor cuando se le presente una oportunidad o la necesidad de tomar alguna decisión financiera importante. A nivel tuyo que conoces, Daniel, a nivel tuyo, ¿qué es lo que crees que la gente, el público que nos escucha, qué es lo que más desea saber respecto de sus finanzas? Fíjate la pregunta, porque, bueno, lo que toda la gente quisiera es tener dinero de sobra para seguir gastando, ¿sí o no? Pero también la gente tiene que aprender que tiene que ir guardando parte de ese capital, ¿verdad? Para su vejez, para su vida futura, si no es que para su vida presente. Así es. Mira, lo que más me encuentro en la interacción que tengo con la gente en redes sociales es que las personas quieren saber cómo sacarle más provecho a su dinero, cómo llegar a final de quincena, quieren saber a dónde se va su lana, quieren saber cómo salir de deudas, cómo invertir su dinero e incluso un pasito más atrás quieren aprender a ahorrar, cómo le hacen para adquirir el hábito del ahorro. Y hay algo también con lo que me encuentro de forma constante y que es preocupante, y lo tenemos que mencionar. Hay varias personas que están buscando fórmulas mágicas y rápidas para hacerse de dinero de la noche a la mañana. Y esto es bien grave porque desafortunadamente, pues como habemos personas muy serias y muy responsables con este trabajo de difusión de la educación financiera, que te alertamos y te damos herramientas para elegir mejor, también hay un montón de esfuerzos allá afuera en redes sociales para volarse tu dinero, para hacerte creer que de la noche a la mañana vas a construir una fortuna, que hay inversiones que son milagro, que pueden triplicar o quintuplicar tu dinero sin riesgo, sin esfuerzo y en poquito tiempo. Entonces, eso es lo que todos los días estoy enfrentando, decirle a las personas, abrirles los ojos y decirles, mira, ni va a haber quien te preste dinero fácil, porque esto, y ahorita retomando lo que ustedes hablaban sobre las deudas, mientras más fácil sea un préstamo, o sea, que te digan sin comprobar buró, sin que me muestres ingresos, bla, 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 mientras más fácil me pongan las cosas, más caro me va a costar lo que quiera que me estén ofreciendo. Lo mismo pasa con las inversiones. Pues si yo meto mi dinero esperando que se multiplique de la noche a la mañana, lo más probable es que no solo no se multiplique, sino que huyan con mi dinero y me dejen peor de lo que estaba. Por eso todo el trabajo de cultura financiera es darte las bases para que con organización, con orden, con constancia, con autoconocimiento, tengas la oportunidad de empezar a equilibrar tu situación financiera, administrarte mejor y a partir de ahí, ahora sí con una base sólida, puedas iniciar el crecimiento de tu patrimonio, de tus ingresos, etc. ¿Qué opinas, Liz? Sí, claro, y tener conocimiento, porque fíjate que inclusive hay grandes historias de gente que compra un boleto de lotería, se saca una casa de alguna universidad, recibe el gran premio, y tú esperarías que esa gente que ganó tanto dinero, pues no sufriera en el futuro. Sin embargo, hay grandes historias en donde esta gente, por falta de conocimiento, pierde ese dinero, siendo una cantidad importante. Entonces, finalmente, esta parte de conocer, de buscar fuentes confiables, como lo acabas de decir, de no caer en los engaños de las redes o de las instituciones, finalmente nos va a dar certeza para generar una cultura financiera a futuro. Definitivamente, y hay 3 cosas básicas para poderte proteger y encauzarte a elegir mejor. Lo primero es que yo necesito investigar, y es algo que a veces a algunas personas no les gusta, les da flojera, pero sí o sí yo necesito, primero, investigar, darme el tiempo de aprender. Punto número 2, comparar, porque muchas veces caemos en situaciones complicadas o terminamos eligiendo la tarjeta de crédito con la tasa de interés altísima o el préstamo o lo que se les ocurra. Muchas veces lo elegimos no porque seamos masoquistas y nos sobre el dinero para andar pagando tantos intereses, sino porque no investigamos previamente y no hicimos un ejercicio de comparación. Eso nos lleva al paso número 2, comparar. Invariablemente, siempre comparen. En toda decisión que implique poner su dinero, su tranquilidad de por medio, comparen y van a encontrar
buenas opciones y van a ahorrar o van a gastar menos o van a tener más seguridad y más tranquilidad. Y finalmente, pues ya una vez que compare, ahora sí elijo. Si partimos de esos 3 conceptos, investiga, compara y elige, podemos tener decisiones mucho más atinadas. No son infalibles y no nos convierten tampoco en máquinas de la perfección financiera. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos sentimientos y compramos también y gastamos con base en nuestras emociones e impulsos, porque a veces se nos va a ir la mano, porque a veces vamos a caer ante la tentación. La intención de este ejercicio y los mensajes de conocernos cada vez mejor son con la finalidad de que cada vez nos podamos gobernar más y que estos impulsos sean menores y que el impacto también que tengan en nuestra situación financiera pues vaya siendo cada vez más acotado. Déjame decirte algo que ha pasado en los últimos meses y tal vez un par de años, 2, 3 años. Salió la ley FinTech, que son pequeñas sucursales bancarias, llamémoslo así, muy light, sin costos más agregados, más altos, ni mucho menos, gente que invita y ha jalado créditos. Y muchos han dado su dinero ahí y en muchos casos han fallado. Han tomado, porque la gente no comparó, no vio eso que dijiste, analiza, compara y decide. El momento es muy difícil, la ley FinTech ha sido una ley todavía muy endeble, sumamente endeble, y entonces eso le ha pegado a mucho pequeño ahorrador, y digo pequeño porque te reciben desde cualquier monto, no sé qué opines. Definitivamente es otra vez, ¿no? Mientras más opciones tenemos, es mejor, y eso también hay que mencionarlo. Afortunadamente en México tenemos la gran ventaja de que, por ejemplo, invertir cada vez es más sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de montos desde 50 pesos o menos y yo puedo ya acceder a instrumentos financieros. Eso es maravilloso. Ahora, ¿cuál es el reto? A medida de que tenemos más opciones, hay más competencia, mejores condiciones, como tasas de rendimiento más altas a la hora de invertir. O sea, yo puedo ganar más por mi dinero y puedo también encontrar opciones de intereses más bajos cuando pido prestado. Eso está perfecto y eso se aplaude. Ahora, precisamente que el riesgo aquí es que mientras más actores hay interactuando, pues yo necesito aprender a elegir mejor. Y en el caso de las empresas fintech, y no solo en fintech, también hay SOFIPOS, que son otro tipo de instituciones financieras, y hay varias distintas industrias que tienen que ver con el préstamo y con la captación de recursos para invertir, en donde yo necesito informarme bastante bien. ¿Qué tanto tiempo tienen que existen? ¿Cómo le han respondido a sus ahorradores inversionistas o a quienes les dieron un préstamo? ¿Están regulados desde hace cuánto? ¿Qué tan buen servicio me dan? Si yo les escribo por su página, ¿me responden a tiempo o nunca tuve una respuesta? ¿Cómo funcionan sus sistemas? Es parte de nuestra cultura financiera el investigar, el comparar, el buscar en Internet. Afortunadamente también tenemos la gran ventaja y a la vez desventaja de que todo está en Internet y ya no tenemos como que andarnos yendo a peinar a pata sucursal por sucursal, claro, sino todo lo podemos hacer incluso desde nuestro teléfono, ¿no? Entonces, es darnos tiempo y es investigar cómo se reguló, cuánto tiempo, desde hace cuánto existe, ha tenido problemas. Eso se puede buscar en redes sociales, se puede buscar en buscadores, válgame la redundancia, como Google. Es bastante sencillo, pero sí requiere tiempo. Y nuevamente, recuerden, toda decisión financiera que yo tomo es extremadamente importante en mi presente y en mi futuro, y en función a esa importancia yo le tengo que dar el tiempo que se merece a la investigación y al análisis. Claro, y también valorar, porque a veces, como decías, entre menos regulado esté, entre más fácil parezca, pues más se puede acercar a un fraude, ¿no? Recordemos estas situaciones que luego existen de por WhatsApp, pídeme dinero, te lo depositan, y luego te hackean, y luego te están acosando, y luego te están amenazando, pero pues no es nadie regulado, ¿no? Y luego también aquellos productos en los que tú de entrada sabes que no estás haciendo lo correcto,
¿no? Como aquellas personas que decían, oye, te consigo un boleto y luego lo revendes y luego ganas y resultó que era un fraude. Entonces, también tener esta capacidad de análisis y como nosotros le decimos a los jóvenes, si finalmente tienes esa habilidad, esa inteligencia para poder comparar cuando te vas a comprar un teléfono, un coche, un videojuego, pues al final deberías pensar así cuando vas a invertir tu dinero o cuando te vas a endeudar, porque pues es lo que puede acrecentar tu capital. En este sentido, Daniel, ¿tus redes sociales van enfocadas solo a jóvenes? ¿A qué gama de gente va enfocada? Lo que hacemos en Cultura Financiera va dirigido a todas las personas que tienen la oportunidad y el privilegio de que pase dinero por sus manos. Ah, perfecto. Así, pues entonces cualquiera te puede seguir. Recordemos que estás en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, como culturafinanciera.com. Entonces, pues, checarlo, te seguiremos, algún otro programa haremos, tal vez con un tema específico, para que nuestros radioescuchas que nos están escribiendo, pues podamos apoyarlos y tal vez inclusive ya siguiéndote, pues podamos ahondar en un tema más específico. Yo veo aquí un tema muy interesante, Liz. Fíjate que siempre contigo ese es un tema, es temas de seriedad en el dinero. Y al mismo tiempo tú lo quieres ver muy cool. El dinero es un activo que se debe de saber utilizar. Como bien lo dices, es un activo para poder adquirir bienes o poder tener un respaldo en el futuro. Entonces yo creo que siempre tus comentarios son bien recibidos. Mi estimado Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos estar contigo en otro programa hablando de cultura financiera. Cultura financiera. Un gusto enorme, les mando un gran abrazo y recuerden que ahorrar e invertir es bonito y está bien. Que tengan excelente tarde. Claro, te mando un abrazo, que gracias. Hasta luego. Vamos a un corte y continuamos. Estamos aquí en BPS News. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News. Pues aquí con el último bloque, Álvaro, de las noticias de esta semana. Y pues bueno, el próximo miércoles vence el plazo para las personas morales para pagar la PTU del ejercicio. Recordemos que esta PTU se generó en la declaración anual del ejercicio 2022, que tuvo que haber estado presentada en la declaración anual en marzo, a más tardar en abril, y que tiene que
cumplirse ahorita en este mes y pagarse. Nuestra recomendación sería que, aparte de que pagues en mayo, timbres los recibos en mayo para que el SAT te reconozca esa PTU y puedas tener el beneficio del estímulo de que se disminuya en los pagos provisionales de ISR. Pero también aparte de eso, Liz, como bien lo dijiste hace 2 sesiones que tuvimos programa, pues sí hay una exención, ya la chequé, ya me regañaste, sí hay una exención en el artículo 93 también para efecto de la participación de las utilidades y tienes toda la razón, verifiquen. Pero yo te preguntaría, Liz, ¿qué pasa si las empresas no pagan la PTU? No tienen dinero para pagar la PTU. Y se ponen de acuerdo con los trabajadores para decirles, oye, no tengo ahorita, pero te lo pago después. ¿Hay algún problema? Yo te diría que no pasa nada si la autoridad no se entera. Si el acuerdo es entre los trabajadores y el patrón por una falta de flujo efectivo, pues hacer un acuerdo donde se reconoce este adeudo, los trabajadores reconocen que conforme haya el flujo efectivo se pague, porque en caso de que llegara la autoridad, pues muestras ese acuerdo y pues no te aplicarían tal vez las sanciones por no haber repartido en tiempo y forma la PTU. Pues yo creo que es muy importante también ver eso, Liz, y también comentarle a todos nuestros amigos radioescuchas que esta semana que termina hoy viernes, pues ha habido mucha ceniza en el ambiente. Mucha ceniza, y se dice ceniza, pero quiero recordarle a todos nuestros amigos que no es ceniza de cigarro, no es ceniza de papel, es como decían, es piedra fundida. Y esa piedra fundida va a generar problemas a nivel de la calle, por el agua, se van a hacer tapones, se va a hacer tapones en las tuberías, en las casas, bárralo, cuídalo. Y tú dirás, ¿qué problema tiene esto desde el punto de fiscal? Economía. El problema va a ser de carácter económico, porque los carros, si no lo lavas con muchísima agua, lo vas a rayar. Y va a haber economía. Si claro, tú tienes que comprar enseres para limpiar, es economía, Liz. Claro, ahí nada más recordar, Álvaro, una de las principales recomendaciones es que no mojes la ceniza. Exacto. O sea, primero tienes que quitarla, tal vez con un sacudidor o un trapo o algo así, después lavar lo que tengas que lavar, no estar al aire, finalmente tampoco dejar afuera alimentos. Yo tuve la oportunidad de estar el fin de semana por la zona de Mecameca, Yecapixtla, todo eso, y fíjate que es impresionante pues la falta de prontitud tal vez con la que tuviera que actuar las autoridades. De acuerdo a las fotografías y a todo lo que está pasando, era para que esa zona ya estuviera evacuada. Sin embargo, la zona no está evacuada, Álvaro, solo está en semáforo amarillo y habrá que estar al pendiente de cómo va evolucionando esto. Y ya estamos en tiempos, y todo eso es economía, porque la gente cree que hay un movimiento que se va a generar ahorita económico muy fuerte, tanto en el gasto de las personas, como repito, y por el otro lado, la salud, Liz. La salud, aquí va a haber muchas enfermedades, problemas pulmonares, sí, respiratorios, y esperemos que no haya mayores circunstancias. Pero sí, efectivamente, y entrada, todo tiene que ver con los impuestos. Claro, y de entrada vimos también este fin de semana, Álvaro, y tú también me podrás corroborar, una gran afectación en el aeropuerto, ¿no? 6 horas el día sábado sin que los vuelos pudieran salir, ha repercutido en muchos millones de pesos perdidos, mucha gente varada de 1 a 2 días en el mismo aeropuerto, y esto también implica que no te reembolsan el boleto porque es muy curioso, ¿no? Como viene el clausulado de las aerolíneas, es que cuando esto se trata por una cuestión natural, no hay obligación de resarcir el daño. Entonces, al ser esto del volcán, finalmente, pues la gente está teniendo paciencia, está esperando, espera que salga el vuelo. Las agencias también, las aerolíneas están haciendo lo propio para tratar de sacar a la gente lo más pronto posible, pero al final está repercutiendo en este impacto económico al detenerse las operaciones del pues, principal aeropuerto de nuestro país. Y aparte de lo que es la gente no llegó a destinos turísticos, la gente no llegó a sus trabajos, van 2 días, hoy ya en la semana ya por allá del día martes, miércoles ya reportaban Volaris, Aerobús que ya habían regularizado, pero Aeroméxico todavía tenía para 2 días más. Económicamente es un gran costo a la sociedad, terrible, y sí lo quiero decir porque mucho de eso
repercute en la parte impositiva para todos. Sí, claro, recordemos que inclusive en el momento que se active, se evacúe, pues entra la parte del gobierno federal, no solo el local, y entonces esa parte pues nos cuesta a todos nosotros. Esa parte se toma de nuestros impuestos y se aplica en lo que se tendrá que aplicar. Entonces, pues esperemos que haya seguridad, esperemos que no se tenga que desalojar, porque conllevaría una serie más de gastos, Álvaro, pues al erario federal. No, ya sería mucho, ya de por sí el circo está muy cargado, ya ponerle más enanos al circo estaría difícil. Pues sí, pero como dijera alguien, ¿no? Nos cae como anillo al dedo y entonces también en una situación terrible, electoral, creo que también puede ser de cuidado. Terrible, y sí, efectivamente es muy importante lo que estás mencionando, porque efectivamente todo lo que es la zona conurbada del Estado de México y la parte de Puebla y todo esto es la parte que está siendo más afectada en estos momentos. Pero bueno, y por último, Liz, yo nada más quisiera mencionarte que hay otra noticia que también la gente dice, ¿y a mí qué me afecta que hayan ido a meter a los militares a unas vías de tren? ¿Tú qué opinas respecto de eso, Liz? Pues mira, finalmente, pues nos afecta en muchos sentidos. Recordemos que una gran controversia en este sexenio es esta parte de que no se esperaba la militarización del Estado. Sin embargo, pues ya la Guardia Nacional está en más lugares de los que esperábamos. Esta parte también de que los militares estén llegando a algunos sitios donde normalmente no deberían de estar, pues nos habla de que puede haber un mayor control, va a haber un mayor gasto público, pero también va a haber o están temiendo una situación de alboroto, de inconformidad, y entonces esto también socialmente pues tenemos que tener cuidado pues por las represiones que normalmente el gobierno hace con estos movimientos. Aquí quiero decirte nada más para que todos sepan, se escucha muy fácil que fue una toma por el momento, no es una expropiación. No voy a entrar a temas ni estoy cuestionando, lo único que sí te quiero decir es, para que lo sepas, esa toma se tiene que pagar, y cuando estás hablando de que se tiene que pagar, puede costarle al erario público, ¿no? Otra vez alrededor de 7,000 millones de dólares. Y ese dinero sale de las arcas de los impuestos de todos nuestros amigos que nos oyen, porque por hacer esas acciones se tiene que pagar y lo paga el gobierno. Claro, recordemos que este gobierno no ha sido, Álvaro, el más atinado en esta parte de eficientar los recursos. Hemos tenido algunas situaciones que han apoyado, como el tipo de cambio del dólar, pero sin embargo esto que comentas no pasa solo con esto, pasó con el avión, en que no se utilizaba y se seguía rentando, pasó con el primer movimiento de cambiar el aeropuerto, donde hubo una gran inversión y las cuentas de Afore se vieron disminuidas, con el último contrato que hizo para las energías limpias, el contrato lo que decía era que se tenía que seguir rentando. Al final aparentemente las compra el gobierno, pero pues finalmente las paga a casi 2 veces y medio el valor que tenían esas plantas, y entonces pues bueno, esto no lo vamos a ver de aquí al año que viene, sino tal vez venga un movimiento económico muy fuerte después de que acabe este Aquí sexenio. lo importante es darnos cuenta, Liz, que el mundo, todo el mundo en lo general, gira alrededor del pago de los impuestos. Perdóname, todo. Estamos hablando del popo genera impuestos. De los impuestos y de las mujeres. ¿Cómo ves, Dani? Son dos cosas indiscutibles que se van a acabar en el mundo. El dinero, más bien son las que van a quedar cuando el mundo se acabe, el dinero de las mujeres. Pero lo que sí te quiero decir, Liz, es esa cantidad de dinero debe de entenderse que el gobierno tiene que generarlo. Claro. Y el dinero no se hace de la noche a la mañana, ni echan a andar la maquinita, como se decía en el pasado. Si no hay dinero, se tendrá que cobrar más impuestos. Claro, y viene la fiscalización. Recordemos que también este próximo miércoles, Álvaro, es el plazo para presentar el dictamen de contribuciones locales de la Ciudad de México. Y entonces la gente que paga predio, agua,
impuesto de hospedaje, presenta su dictamen, si hay diferencias las tiene que pagar antes de presentar el dictamen, y el dictamen vence el próximo 31 de mayo. Y ya la autoridad, en el caso de la Ciudad de México, pues está enviando diversas invitaciones para recaudar sobre otras contribuciones. Entonces, pues estar muy atento, porque hoy más que nunca hay que estar al corriente para evitar cualquier sanción, multa o requerimiento. Y todas esas noticias que están viendo ustedes a través de las noticias, a través de los periódicos, y que embargó y que expropió y que todo, solo recuerden, todo eso se tiene que pagar a través de los impuestos. Y los impuestos los pagamos todos los contribuyentes, Liz. Entonces es una forma que la gente debe estar consciente que todas las acciones se pagan con nuestros impuestos. Claro, y todas las acciones generan flujo económico y pago de impuestos, como pudiera ser la final de fútbol también. Bueno, caray, la final de fútbol. Mira, yo voy en esta final, no voy a decir quién es quién va a ser el favorito. Respeto a todos los jugadores, pero dicen que no estuvo alguno que debería de haber estado. Pues siempre el que pierde dice eso, Álvaro, entonces pues están los que deben estar. ¿Llegaron los que debiesen de llegar? Llegaron los que anotan más goles, como diría mi papá, y entonces pues habrá que ver la final. No soy Chiva, pero voy a apostar por ellos. Muy bien. Gracias, Perfecto. Nos vemos en el próximo programa, Liz, muchas gracias. Que estés muy bien, saludos a todos. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios.